Para Te Digo la Otra, ¿nos dicen la verdad? Con Uy Check. Mentira la verdad. Tenemos el placer, el agrado, el encanto de recibir en el estudio de Te Digo la Otra a Román Sugo de Uy Check, que nos vuelve a visitar para mostrarnos, develarnos si los políticos y otros personajes que también están en nuestro sistema político nos dicen la verdad o no nos dicen la verdad. ¿Cómo andás, Román? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Te encontrás bien? Sí, sí. ¿Has Perfecto. estado muy pendiente de de la conversación política de las últimas semanas? Sí, en eso estamos, deseando que pase el mundial y que arranque la campaña. Claro. Y poder tener muchos dichos para contrastar. Poder hablar de política. Es que ahora se viene un mes en donde Sí, muerto. va a haber poca frase, Bueno, creo. depende de cómo le vaya a Uruguay, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces con los checks que tenemos para el día de hoy, con el laburo que estuvo haciendo Uy Check la última semana. Y contanos por dónde vamos a comenzar. ¿Cuál es el macro tema que nos llevó al primero de estos checks? Quizás un gran tema de esto serían los 90, porque tanto en el primer chequeo como en el segundo hay aspecto de los 90. La semana pasada el Poder Ejecutivo presentó a los líderes del PIT-CNT el proyecto de la rendición de cuentas que va a enviar al Parlamento antes del 28 de este mes. Última rendición de cuentas del gobierno Vázquez, ¿no? Correcto. Y del encuentro participaron, ministros de Economía, el de Transporte, el Trabajo, Industrias, representantes de OPP. En tanto, por parte del PIT-CNT participó Elvia Pereira de Magisterio, Marcelo Abdala, Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, que luego del encuentro se refirió a la situación salarial del país en desayunos informales y afirmó esto que vamos a escuchar ahora. Noticias en Radio Francia Internacional. Esta mañana creció el producto 40%, los salarios 9%. Esto no es teoría económica. Bien, ahí escuchamos entonces a Fernando Pereira, que la afirmación era bien contundente, ¿no? En los 90 creció el producto un 40% y los salarios un 9%. Correcto. Para hablar un poco sobre esto, sobre los 90, nosotros nos basamos en dos papers que son de Bertola, publicado en 2014, y de Mordecki el año pasado, 2017, que hablan que de la década de los 80, entre otras cosas, se caracterizó por dificultades económicas, principalmente relacionadas a lo que fue contexto regional e internacional, donde cayó el PBI y hacia finales se estancó, y una fuerte inflación y un déficit fiscal eran altos. Aún así, en los primeros 7 años de la década del 90, ya con el gobierno de Lacalle, la economía uruguaya experimentó una fase de crecimiento, siendo interrumpida en el año 95. Se dice por lo que fue el efecto tequila, la crisis mexicana impactó fuertemente en Uruguay. Y finalmente la economía se ve contraída por la devaluación de Brasil del 99 para terminar la década del 90, digamos. Si vemos bien los datos, podemos arrancar por lo que es el crecimiento de la economía que hace referencia a Pereira. En términos de indicadores, la tendencia que sugieren los economistas usar es el índice de volumen físico para ver si una economía crece o no. De acuerdo a los datos que publica el Banco Central, que se basan estos investigadores en sus respectivos papers, el índice de volumen físico en la década entre el 90 y el 94 crece fuertemente, cae en el 95, posiblemente de nuevo por la crisis de México, y retoma su crecimiento constante entre el 96 y el 99. En términos generales, en toda la década, la actividad económica del país se ve aumentada un 37%. Bueno, hasta ahí bien, Pereira. Hasta ahí vamos bien, digamos. Dijo un 40% que es un redondeo, ¿no? Correcto. Tampoco Pereira que diga la cifra. Está en el margen de error. Está en el margen de error. Viene bien, digamos. Exacto. En cuanto a los salarios, el otro indicador que menciona Pereira, que habla de un 9%, la evolución de salarios se puede observar a través del índice real de salarios que calcula el INE y que tiene una estadística larga. La tendencia es igual a la del producto, se observa un crecimiento en los primeros años de la década del 90, una caída en el 95 y un repunte hasta el 99. Bien. En estos años los salarios públicos crecieron más que los privados, es un dato que aporta los datos del INE, y en términos generales en los 90 el salario real creció un 13,7%. Bien. ¿Cómo lo calificamos nosotros? Inflado en realidad. Bien. Según las cifras del Banco Central y del INE, estos datos en estos años la actividad creció un 37% y los salarios un 13%.
Esto indica que sí hay una distancia entre ambos indicadores, como menciona Pereira, pero es menor en magnitud a lo que se está planteando en la entrevista, digamos. No es lo mismo decir que es 4 veces más de 40 a 9 que de 37 a 13, que es una relación más bien de de 2,5 o 2,6. Claro, como que en la grande tendencia en realidad es sí, cierto, es verdad, sí, pero... la economía creció más que lo que crecieron los salarios en los 90. Y en una proporción similar a lo que él decía. Pero es menor el valor a lo que él mencionó. Le puso color, digamos, Pereira. Digamos, Le sí. puso color para reforzar su bastante argumento. Frecuente, igualmente. Claro, es un argumento que está respaldado por evidencia, pero que está exagerado. Exacto. Esto del redondeo igual debe ser bastante frecuente, ¿no? Un 37 te ponemos 40. Sí, aparte que, pero lo curioso es que el redondeo siempre para el lado que te conviene. Obviamente, Es un redondeo. Sí, hay veces que el político no estaba pensado, pero inventamos una categoría que es el desinflado, que en realidad los números serían mucho más ventajosos para ellos. Mirá. Pero no sé si por falta de actualización en su información, o vaya a saber uno, dicen cifras menores, digamos, a lo que es en realidad. Claro. Bien. Vamos a escuchar el segundo, o vamos a conversar sobre el segundo de los chequeos que trae Román para hoy. ¿De qué se trata nuestro segundo check? Este mes, creo que fue, o finales de mayo, se lanzó en Uruguay la revista Noticias, donde vino principalmente el principal atractivo de la revista, quizás sea una extensa entrevista que se le hizo al presidente Tabaré Vázquez, donde se explayó sobre los distintos temas del país en la actualidad. Uno de ellos, como no puede faltar, es la educación. Al remarcar lo realizado por el Frente Amplio en esta área, Vázquez remarcó los avances de las escuelas de tiempo completo y dijo: cuando llegamos al gobierno en 2005, había 2 o 3 de este tipo. Escuelas de tiempo completo. Esa es la afirmación. Claro, no tenemos audio porque salió en una revista. Así que lo vamos a tener que hacer la dramatización. Vos sos yo voy a hacer Tabaré Vázquez, vos sos el periodista. Yo voy a hacer de Checho Bianchi. Vos sos el Checho Bianchi para hacer la pregunta. Decime, presidente, ¿cómo...? Dígame, presidente. ¿Cómo le tutea? Me dice que es una amiga. Presidente. Venimos de una nota larga. Estamos en confianza. Ok, dale, estoy en personaje. ¿Cuáles son los logros en educación en su gestión? Y cuando llegamos, había 2 o 3 escuelas de tiempo completo, nada más. Fíjese. Nada más, Tabaré. Fíjese, 2 o 3, te juro. Me lo dijo Marita Muñoz recién antes de entrar. Correcto. Bueno, seguimos. Bien. Fin de la dramatización. Vamos a hacer una breve explicación sobre lo que son las escuelas de tiempo completo, por si alguien no sabe. En este mundo de escuelas, tiempo completo, tiempo extendido. ¿Quién pudiera tener un Marcel Queroglian en este momento para que nos hubiera hecho la dramatización? ¿Falta un imitador? Viste, claro, nos faltó. Podríamos fichar uno para Marcel Queroglian ahí, pin, ahora que va a salir en Doña Bastarda, es amigo de Emiliano Tuala, hay que aprovechar ese contacto. Cada vez que queramos dramatizar a Tabaré Vázquez, pinchamos a Queroglian. Perdón, el paréntesis. Te dejo seguir. Volvemos a las escuelas de tiempo completo, que son para niños de 4 años. Ajá. Son escuelas que cumplen con el programa curricular de una escuela común, digamos. Pero además brindan talleres e instancias de juegos más recreativos para los niños, donde hay talleres, bueno, ahora está de moda la robótica, pero podemos encontrar arte y mucha diversidad. En nuestros tiempos era sala de informática, ahora ya es robótica. Ahora ya es robótica. La vedette era tener sala de informática. Pero vos no llegabas si tenías una ceibalita. No, había una sala de informática con unas computadoras del año, viste, de una torre que no arrancaba nunca. 8 computadoras para 35 estudiantes, pero bueno, era lo que había. Bien, estas escuelas fueron creadas en la década de los 90. Ajá. Y se modificó su régimen al actual, digamos, en el año 98. Algo que no dije fue que en estas escuelas hay se apunta fuertemente a la alimentación también de los niños que asisten, con 3 comidas. Actualmente, de acuerdo a los datos que publica ANEP, existen un total de 220 escuelas de este tipo en todo el país, 167 son del interior y 53 de Montevideo. Ajá. En cuanto a cómo han evolucionado, aunque no existe un único documento que demuestre toda la información sobre la evolución de la cantidad de establecimientos, nosotros lo que hicimos fue juntar cuánta publicación se haya hecho desde que existen hasta ahora. De acuerdo al INED y datos de ANEP, la primera etapa de expansión de los centros fue entre el 92 y el 95, donde se crearon 58 escuelas con este régimen para el año 96. Ahí partimos de 58, ya las 2 o 3 va perfilando. 9 como años que es un antes, poco. Se le está complicando a Tabaré el partido. Por otro lado, el Consejo de Educación Primaria contabiliza entre el 99 y el 2003 40 nuevas escuelas que fueron creadas, alcanzando 95 en total y con una matrícula de unos 23.000 niños. Por último, el informe del Estado de la Educación 2015-2016, publicado por el INED, destaca que en el periodo 2005-2015, es decir, las 2 primeras presidencias,
el número de establecimientos de tiempo completo creció de forma considerable, mientras que en 2005 había 104 escuelas. 10 años después estas se duplicaron a las 200 que estábamos hablando recién. El documento muestra además que aunque estas escuelas están presentes en todos los contextos socioculturales, su presencia es mayoritariamente en los contextos bajos, donde el 73% se ubica en contextos muy desfavorables y medios. Por eso era importante hablar también de eso de la alimentación, porque hay un fuerte impulso para ese tipo de población de contexto más crítico. Digamos que el informe más reciente, el del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Estado de la Educación 2015-2016, recoge la cifra que se condice con la evolución que vos venías diciendo antes, Román, porque ellos recogen de que en el 2005 había 104 escuelas y vos previamente decías que la documentación que tenías era que primero se había creado una primera tanda de 58 y que luego se habían creado 40 más. Bueno, más o menos están las cifras. También puede haber alguna diferencia entre lo que se considera una escuela de tiempo completo o lo que no, escuelas de tiempo extendido. Sí, también Eso está... iba a preguntar, ¿es lo mismo? No, tienen otros regímenes horarios un poco más extendidos, digamos. Claro. Y supongo que otros tipos de materias. Me parece que es al revés, que la de tiempo extendido es menos que la de tiempo completo. Tiempo extendido es un poco más que un turno y tiempo completo es 2 turnos. Si sumamos todas, no tengo los números acá, tiempo completo, tiempo extendido, y creo que hay otro régimen ahí en el medio, son más o menos 314, creo, claro. 315. Ahí se amplía. Pero bueno, si nos quedamos con el dato final, que es el del INED, se arrancó en el periodo de Vázquez con 104 escuelas. Sí, otra cosa que era importante decir es que a veces se dice... se construyeron y otras veces una escuela de tiempo completo no necesita una construcción, sino que cambia de modalidad. Claro. Es decir, es un edificio que antes funcionaba una escuela doble normal, turno o vespertina y pasa a un régimen de tiempo completo. Sí, seguro. Se considera una nueva escuela. Correcto, sí. La calificación que nosotros le damos a esto es como la más fea de poner de parte de nosotros, que es la afirmación, es una afirmación ridícula. Lo que dijo, había 2 o 3, es ridículo. El presidente Vázquez mencionó en la revista Noticias que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno existían 2 o 3 escuelas de tiempo completo. Sin embargo, aunque durante los 2 gobiernos del Frente Amplio creció de forma quizás hasta duplicarse, en el 96 existían 58 y llegando al 2004 con 102, y cuando asumió, como decía Mauro, estábamos hablando de 104 escuelas en 2005. Así que bueno, uno puede pensar ahí que lo que hizo Vázquez fue una tremenda exageración en términos como de una metáfora, ¿no? Como que quiso decir, había 2 o 3 escuelas de estas como para decir, no había escuelas de estas, pero sí, claramente es grosera la... como estaba expresado en la revista, no era como... No es como había 2 o 3, no estaba expresado como que dijera, había poquitas. Claro. Ajá. Es lo difícil de no tener los audios, de no saber bien cómo se expresó. Cómo se dijo, si en realidad lo que quiso decir es que bueno, había muy pocas escuelas de esas. Y claro. Pero igualmente está bueno pensar que si un político, y ni que hablar, el presidente de la República, hace una afirmación en la cual quiere destacar algo que él ve como un logro de su gobierno, que es una enorme ampliación en la cantidad de escuelas de tiempo completo, mínimamente podría utilizar los datos de una manera... de nuevo, es decir, se duplicaron las escuelas... Alcanzado, hemos hecho una enorme cantidad de escuelas, mucho más de las que había cuando llegamos, y no decir ese 2 o 3 que sí, como dice Uycheck, es claramente ridículo, ¿no? Es que, de hecho, los datos reales también salía bien parado el presidente, sí, ¿no? claramente sale bien parado. No tenía ninguna necesidad de decir 2 o 3. Pero es como... notas largas, uno puede cometer música. Se cansó el presidente, se cansó y tiró. Ya le entraron a embolar las preguntas y dijo, no, 2 o 3 escuelas ya cuando llegamos nosotros. Arrancamos de 0. Román, muchas gracias por haber compartido estos chequeos acá en Te Digo la Otra. Te Digo la Otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.